Si Estados Unidos lanzara alguna vez una invasión terrestre a gran escala de Irán, la verdadera pregunta no sería si las fuerzas estadounidenses podrían ganar las primeras batallas. Casi con toda seguridad podrían. La verdadera pregunta sería, ¿dónde esa fuerza queda atrapada? La mayoría de la gente imagina la guerra moderna como algo rápido y decisivo, tanques cruzando desiertos abiertos, superioridad aérea establecida en días, centros de mando destruidos, una capital cayendo en cuestión de semanas. Esa imagen proviene en gran medida de 2003, cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Bagdad en 3 semanas. Pero Irán no es Irak en 2003. La trampa que aguarda una invasión terrestre no es hipotética, es estructural, es geográfica, es logística, es política. Y una vez que las tropas cruzan ese entorno, las salidas comienzan a cerrarse. Empecemos por la escala. Irán abarca más de 1,6 millones de kilómetros más que Irak y Afganistán juntos. Cualquiera que recuerde lo difíciles que se volvieron esas guerras, debería detenerse en esa comparación. Esto implicaría intentar controlar vastos desiertos, densas ciudades, aldeas remotas y múltiples cadenas montañosas importantes. Irán tiene más de 85 millones de habitantes, un gran ejército permanente y una larga historia de intervenciones extranjeras. Esa memoria no suaviza la resistencia, sino que la fortalece. Antes de disparar un solo tiro, la invasión se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Dónde comienza? Los ejércitos no pueden teletransportarse al centro de un país. Deben prepararse, construir centros de suministro y luego avanzar. En 2003, Irak fue invadido principalmente desde Kuwait y otras bases del Golfo. Hoy en día el entorno político regional es mucho más complejo. El gobierno iraquí mantiene estrechos vínculos con Teherán y ha señalado repetidamente que su territorio no puede utilizarse como plataforma de lanzamiento para una guerra contra su vecino. El uso de bases iraquíes podría desestabilizar al propio Irak. Si miramos al norte, el panorama no es más sencillo. Turquía es miembro de la OTAN, pero Ankara ha demostrado constantemente que persigue sus propios intereses estratégicos. Albergar una fuerza de invasión masiva dirigida a Irán podría provocar represalias, perturbaciones económicas e inestabilidad interna. Ese corredor está lejos de estar garantizado. Eso deja solo las bases del Golfo y las fuerzas navales. Las operaciones podrían iniciarse desde portaaviones e instalaciones en lugares como Qatar o Bahrein, pero esto crea inmediatamente una grave vulnerabilidad: las líneas de suministro. Los ejércitos modernos consumen cantidades asombrosas de combustible, municiones, alimentos, repuestos, suministros médicos y productos electrónicos. Cada kilómetro que avanza alarga y sobrecarga esas cadenas de suministro. Todo debe circular por rutas marítimas y estrechos cuellos de botella inherentemente expuestos. La doctrina militar iraní se ha centrado desde hace tiempo en explotar precisamente esta vulnerabilidad. No requiere derrotar a Estados Unidos en un enfrentamiento convencional frontal. Basta con que la guerra sea lo suficientemente costosa, caótica y prolongada como para que la voluntad política se debilite. Fuerzas de misiles, drones, unidades navales y tácticas asimétricas podrían interrumpir las rutas marítimas y las bases regionales. Incluso interrupciones limitadas en la logística pueden tener repercusiones externas, ralentizando las operaciones y degradando la moral. Cuando el suministro flaquea, el impulso se desploma. Luego viene la geografía, la arquitectura física de la trampa. El oeste de Irán está dominado por los montes Zagros, una enorme cadena de crestas escarpadas y valles estrechos. Las columnas de blindados pesados no pueden maniobrar libremente allí. Los convoyes se ven obligados a tomar caminos predecibles. La previsibilidad en la guerra es letal. Imaginemos un largo convoy militar que se extiende por un paso estrecho. No hay espacio para dispersarse. Si los vehículos de vanguardia son destruidos y la retaguardia bloqueada, toda la columna queda inmovilizada. El fuego cae desde posiciones elevadas. Los atacantes desaparecen en un terreno que conocen a la perfección.
Variaciones de este patrón han definido la guerra de montaña durante siglos. El terreno favorece al defensor. Al norte se alza la cordillera de Elborz con picos que superan los 4000 metros. La nieve, la niebla y el frío extremo complican el apoyo aéreo y el movimiento terrestre. El clima por sí solo puede paralizar las aeronaves y ralentizar los convoyes de suministro. Mantener un flujo logístico continuo a través de un terreno así, sometido a un acoso constante, se convierte no solo en una dificultad táctica, sino en una pérdida de tiempo estratégica. Mientras estas presiones aumentan en el campo de batalla, se abre un segundo campo de batalla en casa. Las guerras no se libran solo en el extranjero, se libran en la opinión pública, en los datos económicos y en las cámaras legislativas. Si las bajas aumentan y los costos ascienden a billones, las divisiones políticas internas se intensifican. La inflación, las presiones inmobiliarias y el estancamiento salarial ya presionan a amplios segmentos de la población. Una guerra terrestre prolongada amplificaría todas las fallas existentes a nivel regional. El conflicto no se limitaría a las fronteras iraníes. Teherán lleva décadas cultivando relaciones con grupos aliados en todo Oriente Medio. Una invasión podría activar múltiples frentes, ataques con misiles y drones contra bases regionales, interrupciones en las rutas marítimas y ataques a la infraestructura energética. Los mercados petroleros reaccionarían de inmediato, las cadenas de suministro globales resentirían el impacto, los gobiernos que inicialmente apoyaron la campaña se enfrentarían a una creciente reacción interna. También existe un peligro más discreto, la fragilidad de las alianzas locales. Los ejércitos extranjeros dependen en gran medida de sus socios locales para obtener inteligencia y orientación operativa, pero esas relaciones se basan en la confianza. Si los actores locales empiezan a dudar del éxito a largo plazo del invasor, las lealtades cambian. La inteligencia se agota o peor aún fluye en sentido contrario. Las rutas de patrullaje se vuelven predecibles. Las bases se enfrentan a un acoso implacable. Los soldados empiezan a sentirse expuestos a cada movimiento. La moral se erosiona y una vez que decae, la superioridad tecnológica no puede compensarlo indefinidamente. Retroceda y observe el sistema en su conjunto. La geografía canaliza las fuerzas hacia zonas de aniquilación. La logística se extiende por puntos de estrangulamiento vulnerables. Los actores regionales expanden el campo de batalla. La política interna se vuelve volátil. Las alianzas locales se tambalean. Cada desafío por sí solo sería formidable. Combinados se refuerzan mutuamente. Cuanto más avanza un ejército invasor, más difícil se vuelve la retirada, tanto militar como políticamente. Por eso, muchos analistas estratégicos consideran una invasión terrestre de Irán no como una apuesta arriesgada, sino como un compromiso cada vez más difícil de revertir. Quienes toman las decisiones pueden creer que un despliegue más, un aumento adicional de recursos, un mes más cambiarán el rumbo. Sin embargo, las limitaciones subyacentes, terreno, distancia, escalada regional, presión interna, permanecen constantes. Ninguno de estos obstáculos es secreto. Los planificadores militares comprenden los mapas, los analistas comprenden la logística, los responsables políticos comprenden los paralelismos históricos. Las guerras no empiezan por falta de información, empiezan porque los líderes se convencen de que esta vez será diferente. Así que la pregunta central no es si las fuerzas estadounidenses podrían ganar los primeros enfrentamientos dentro de Irán, es si la campaña en su conjunto podría evitar caer en una trampa que se retroalimenta, moldeada por la geografía, la logística, la escalada regional y la tensión política. Una vez que estas fuerzas comienzan a interactuar, los acontecimientos tienden a adelantarse a las intenciones. El campo de batalla deja de ser un objetivo definido para convertirse en un sistema que absorbe hombres, dinero y material a gran escala, mientras que el resultado prometido se aleja cada vez más. ¡Yeah!